Buenas, hola a todos. Bueno, hace unos días estaba con mi compañero Jordi preparando la charla que iba a dar hoy aquí y en esa preparación, voy a coger el puntero, si no, no puedo avanzar. En esa preparación de la charla, pues llegaba un momento en el que pues, teníamos que definirnos, teníamos que definir qué éramos, bueno, qué hacíamos, ¿no? en concreto. Y bueno, eso fue un problema porque no sabíamos definirnos, o sea, no nos salían palabras, era como nos bloqueamos, ¿no? Y fue muy curioso, bueno, es muy curioso porque somos de Valencia y tenemos en un barrio muy pequeño que se llama Ruzafa, hemos hecho 3 proyectos y en el último proyecto, en la obra, cuando estábamos en la fase de construcción, de repente, que todavía no habíamos comunicado el proyecto, compañeros nuestros que habían pasado por delante nos decían, oye chicos, ¿estáis haciendo ahí algo? Porque es que hemos pasado por delante y es muy clap. O sea, claro, nosotros, claro, ahí dijimos, ostras, pues igual la gente empieza a identificar algo que nosotros no vemos o no sabemos cómo definir o cómo describir. Pero claro, cuando nos pusimos a hacer la charla era como, ¿pero por qué ocurre esto? Claro, al final también nos dimos cuenta de que nos pasa a nosotros, que le pasa a todo el mundo y más a los diseñadores, y es que tenemos... Esto no funciona. Espera, tengo que cambiarlo. Ahora, vale. Que tenemos la necesidad, ¿no? Nos pasa un poco a todos y yo creo que más se acentúa con los diseñadores de definir las cosas. Nos gusta mucho definir pues todo, desde el momento en el que entras en un espacio, te paras a ver los materiales, los tocas, oye, esto es suave, esto no es suave, esto quizás es más cálido, este material es muy frío, la luz es muy fría, es más industrial, ¿no? Empiezas a definirlo todo y claro, como con esa manera, ¿no? o la necesidad de definirlo, dijimos, bueno, pues vamos a definirnos, ¿no? Vamos a hacer esta charla en la que vamos a responder la pregunta de qué es lo que nos define para que nos quede claro a nosotros. Así que no os coña, o sea, esto es verdad, la charla iba de lo que os han presentado, pero la cambiamos porque pensamos que era más interesante y vamos a hablar algo de comunicación. Pero bueno, pensamos que esto es más interesante y también era un ejercicio para nosotros. Y bueno, hicimos como un listado, ¿vale? De palabras que nos podían identificar o nos podíamos definir, ¿no? Y lo hemos vinculado con proyectos que hemos hecho, ¿no? Como una manera de pues justificar esas palabras. La primera palabra que nos surge es la constante ignorancia. Realmente lo somos, o sea, abrazamos la ignorancia. Y también nos parece interesante el posicionarte como ignorante delante de una persona, de cualquier oficio, ¿no? Porque al final creemos que de esta manera estás abierto, ¿no? A aprender, a escuchar al otro, estás abierto a que ocurra la colaboración, a que realmente pues un proyecto pueda funcionar mejor, ¿no? Cuando te defines como ignorante y no tienes vergüenza de ello, es decir, un ignorante abierto a aprender, evidentemente, creemos que las cosas pueden ir mejor. Y el proyecto que mejor lo define es un proyecto que yo no sé si alguien de aquí lo conocerá, pero bueno, antes de ser Clap Studio éramos More with Less. More with Less era una revista de diseño, arquitectura, que fundamos mi compañero Jordi y yo cuando éramos estudiantes. Y bueno, More with Less era esto. Lo que hacíamos era pues, recopilar proyectos que leíamos en revistas, en blogs, en revistas físicas, en libros. Y lo que hacíamos era pues, bueno, hacer esa recopilación de proyectos que cumplían una estética, una esencia, que era el más con menos, y lo publicábamos. Pero realmente lo que hacíamos era leer sobre el proyecto, investigar, analizar lo que se hacía, lo que estos arquitectos, diseñadores hacían, y además nos dio la oportunidad de hacer entrevistas a estos arquitectos o diseñadores que además admirábamos y, bueno, y frente a ellos realmente nos posicionábamos como eso, como ignorantes, como bueno, éramos estudiantes. Y al final de esa manera también o sea, estábamos más abiertos a aprender, ¿no? Y nos dimos cuenta de que More with Less realmente nos abrió las puertas en muchos casos. Bueno, realmente a día de hoy seguimos aplicando muchísimas de las cosas que aprendimos con More with Less. Al final lo que hicimos era esto, era pues, conectar con esas personas para aprender de ellos y escucharles, ¿no?
bueno, realmente terminó siendo pues, para mí también una formación de diseño, porque yo estudié arquitectura técnica, no vengo del mundo del diseño, y para mí esto realmente fue como ese máster de cultura visual. More With Less terminó siendo en una revista digital que éramos como hasta 15 editores en todo el mundo, porque escribíamos en inglés y en español. Y la verdad que fue un proyecto muy bonito, pero que tuvo que quedarse aparte cuando empezamos con CLAP, porque CLAP nos necesitaba, ¿no? Las 24 horas. Realmente, a día de hoy, sigue pasando, ¿no? Nos seguimos focalizando, nos seguimos definiendo como constantes ignorantes cuando nos presentamos en el taller de un artesano, de un colaborador, de un arquitecto o de un diseñador con el que colaboramos, ¿no? Y pensamos que, es lo que he dicho, es la mejor manera de entablar o empezar un proyecto colaborativo, ¿no? Y al final, bueno, tú eres el diseñador, quien has pensado en una idea, en cómo se va a solucionar, tengo ideas, sabemos cómo se puede realizar, pero realmente el artesano es quien va a ejecutarlo, ¿no? Y pensamos que esto, pues bueno, es otra manera de encarar las cosas y que pensamos que la ignorancia no se tiene que, pues eso, no debemos de olvidarla, ¿no? Es algo positivo. La siguiente palabra que nos define es el juego. Para nosotros el juego lo entendemos como esa herramienta, o intentamos verlo como esa herramienta que le damos al usuario para que intervenga en nuestras instalaciones o que viva nuestro espacio, lo que hayamos diseñado, ¿no? Nos gusta mucho este elemento, el elemento del juego, porque lo que hace también es que generas como una conexión mucho más cercana emocionalmente con el usuario, ¿no? Quien está viviendo el espacio. Un proyecto que encaja perfectamente con esta palabra es un proyecto que hicimos para la Capitalidad, para la World Design Capital de Valencia, que fue el año pasado, en el 2022. Nos encargaron hacer como el plató de televisión, un espacio donde realmente iban a ocurrir eventos, diferentes eventos con diferentes necesidades. Y esto está dentro de un edificio bastante emblemático en Valencia, que es un edificio que diseñó David Chipperfield, que se llama el Vélez Events, está justo en el puerto de Valencia. Así que para nosotros el concepto estaba claro. El concepto era el mar. Cogimos el concepto del mar y quisimos representarlo en el interior de este hall, pues de una manera evidentemente pues conceptual, ¿no? Y pensamos en utilizar una malla electrosoldada que generaba como diferentes opacidades, ¿no? Porque al final cuando superpones una capa encima de otra pues ves la profundidad como pasa en el mar, y jugábamos con diferentes módulos que al final queríamos hacer una estancia modular, ¿no? Que fuera fácil de convertir. Así que utilizábamos 3 módulos, uno pequeño, uno mediano y uno más grande. Y lo que hacíamos era, pues tenemos diferentes alturas de módulos, que lo básico, si los vas apilando unos encima de otros, consigues diferentes alturas y por lo tanto puedes generar diferentes pues, paisajes, ¿no? Lo que queríamos hacer era un poco esto conceptualmente, ¿no? Tenemos una ola gigante, como pasa en el mar, de repente esta ola puede desfragmentarse, ¿no? Y de repente tienes olitas más pequeñas, o más grandes, o más juntas, o más separadas, algo que fuera 100% versátil para nuestro cliente y también para el cliente de nuestro cliente, que quisiera hacer un evento en ese espacio y necesita generar otro espacio totalmente diferente, ¿no? El resultado fue esto es el espacio de eventos en lo que os he dicho, ¿no? Utilizábamos esta malla electrosoldada, materiales pues, que yo creo que todo el mundo conoce o ha visto en algún momento, o quizás utilizados de otra manera. Y lo que hicimos también era pues, coger estas esferas de luz, las poníamos en el interior de estas mallas, para nosotros eran como las medusas dentro del mar, siguiendo siempre el concepto, ¿no? Y también justo con este módulo de malla pues, hacíamos estas sillas para la gente que estuviera haciendo una charla. En definitiva, cómo funcionaba un poco este sistema, que al final era un sistema hiperfuncional, lo llamábamos así, como veis aquí en el medio, pues es súper fácil de montar, de apilar unas sobre las otras para generar diferentes volúmenes. Esto era mientras estábamos haciendo la primera composición, ¿no? A día de hoy, de hecho, este año
un trocito de sí estuvo en la Feria Habitat en uno de los pabellones. La verdad que para nosotros era el objetivo, ¿no? Que se pudiera utilizar de la manera que quisieran, hacer las formas que quisieran para darle la funcionalidad y la versatilidad que fuera necesaria, ¿no? Bueno, la siguiente palabra que nos surgió es la comunicación. Como habéis visto en el primer proyecto que os he hablado, que era de More with Less, bueno, nacemos un poco o sea, con esa experiencia, ¿no? de More with Less. Realmente, More with Less, que era un medio de comunicación, nos ayudó mucho a entender la necesidad que tiene un estudio de arquitectura o un estudio de diseño de comunicar bien sus proyectos para que se puedan ver no solamente a nivel local, sino que se puedan ver a nivel internacional, ¿no? Y que quizás, gracias a esa comunicación, te puedan salir proyectos en otras partes, ¿no? El proyecto que mejor encaja en esta palabra, sin duda, era, y no podía ser otro, era el primer proyecto de interior que hicimos como CLAP en el estudio. Y este proyecto era una zapatería, que también está en el barrio de Ruzafa, que se llama Little Stories, y que lo que quería nuestro cliente era que hiciéramos la marca y el espacio. La marca es esta, que colaboramos con un amigo francés, diseñador gráfico, para hacer el diseño de esta, pues, la comunicación, ¿no? Y con todas estas líneas que articulaban un poco la marca para ayudarla también a generar diferentes pues, elementos de comunicación, tanto en redes sociales como en otros formatos, ¿no? Y luego, una vez ya estaba lo que era la marca, nos metimos en el espacio. El espacio era este. Es un espacio súper pequeño, eran 70 metros cuadrados, muy pequeño. O sea, no sé si os hacéis una idea, pero es muy pequeño, ¿vale? Al final es una esquina que tiene unos ventanales muy grandes, que entendimos enseguida que la necesidad, o realmente como debíamos encarar este proyecto, es que teníamos que pensar que era todo un escaparate. Es decir, tenía que estar todo bien pensado desde fuera para que se estuviera viendo todo bien desde, pues eso, desde dentro y desde fuera al mismo tiempo. La característica de este proyecto es que cuando tú diseñas para pues una tienda para niños, realmente no es tu cliente real, no es el niño. Tu cliente real es el adulto. Es decir, tienes dos targets diferentes al que tienes que diseñar algo que encaje en ambos, ¿no? Entonces, lo que hicimos es, bueno, vamos a pensar que este va a ser el primer punto de unión o de encuentro o quizás la primera experiencia de compra de los más pequeños. Vamos a intentar que sea algo que pueda ser divertido, ¿no? Y toda la carga visual lo que hacemos es llevarla a la parte del suelo. Al final, los niños es lo que más ven es el suelo. Es real. Y entonces, generamos como estas líneas, generando como un recorrido en el suelo. Y luego, todo el espacio donde está el producto expuesto lo despejamos, lo dejamos en blanco, porque realmente el producto infantil normalmente tiene mucha carga de color, ¿no? Mucho ruido visual. Intentamos hacerlo elegante, sutil, para que no fuera, pues, seguro que habéis entrado en espacios de ventas de cosas de niños que están hipercargadas de colores y que saturan, ¿no? Aquí queríamos hacerlo al revés, que fuera cómodo para todos, ¿no? Bueno, este es el resultado. Realmente, una vez ya teníamos todas estas imágenes hechas, que esto es parte de la comunicación, hicimos estas imágenes que contaban muy bien el proyecto, redactamos un press kit, un texto que explicase la historia, el concepto, de dónde venía, qué es lo que queríamos hacer. Lo lanzamos en prensa y bueno, enseguida empezaron a publicarnos tanto en prensa nacional como internacional, empezaron a publicarlo en medios físicos, en libros, en China, Hong Kong, en un montón de países. De hecho, no hace mucho me volvieron a pedir el press kit de este proyecto, que es de 2016 o 17, creo que será. Toda esta, bueno, se comunicó muy bien, ¿vale? Y también ganamos diferentes premios con este proyecto, los Design Awards del 2018. Fuimos nominados en los German Design Awards y ganadores de los Frame. Claro, toda esta comunicación o toda esta carga de invertir también, era nuestro primer proyecto, también queríamos darle visibilidad, pues hace que de repente tu proyecto se muestre al mundo, ¿no? Tu proyecto de repente llega a sitios donde no habías pensado.
Y curiosamente, pues de repente un día llega alguien que está aquí, esto es Hong Kong, y llega una mujer que es empresaria, ve nuestro proyecto en algún sitio, Instagram, una revista, no lo sabemos, y pues bueno, le gusta tanto que nos contacta. Y así es como surge el siguiente proyecto que hicimos, realmente, el siguiente proyecto de retail, que fue en Hong Kong. Y es la siguiente palabra responde un poco a este proyecto, ¿no? La siguiente palabra, bueno, realmente es una frase que nos define, es crear una buena historia. Intentamos, bueno, nosotros trabajamos para marcas, no hacemos proyectos para particulares, y entendemos la necesidad de las marcas, ¿no?, de siempre generar una historia, algo, una narrativa que conecte bien con el usuario, y tenemos el objetivo, ¿no?, de generar esa historia en el espacio, que transporte al usuario a algún sitio, lo que sea, ¿no?, que genere un momento en la mente de él para que se acuerde de la marca, ¿no?, y permanezca en el recuerdo. Con esto, bueno, de aquí viene un poco la explicación del proyecto de Hong Kong, que os voy a contar muy breve, pero bueno, era una tienda para mujeres. Nuestra clienta pues, estaba patrocinada por Nike, entonces tenía como tenía como muy buen gusto a la hora de seleccionar prendas de ropa, tanto de deporte para mujer y también de alta costura independiente, ¿vale? Y hacemos un workshop con ella, como hacemos siempre con nuestros clientes, en el que sacamos lo que son los valores, lo que quiere transmitir, un poco para inspirarnos, ¿no? Y una vez ya tenemos esto, lo que generamos es el concepto. El concepto que escogimos fue un viaje a Marte, para explicaros por qué un viaje a Marte tendría que hacer otra charla. Pero bueno, el concepto es un viaje a Marte, ¿vale? Y una vez ya teníamos claro cuál era el concepto, bueno, pues pensamos en cómo podemos representar este concepto en un espacio. Y lo que hacemos es traducir lo que existe en Marte, ¿no?, en el espacio. Pues primero pensamos en un paisaje montañoso, que pensamos que puede estar hecho de estas baldosas de terracota apiladas unas encima de otras para hacer diferentes volúmenes, ¿no?, y alturas. También tenemos elementos metálicos que pueden llevarnos a esa nave espacial, porque si viajas a Marte entiendo que habrá metal, ¿no? Y también está el producto envasado al vacío, algo muy característico de un viaje, pues, de un astronauta, entiendo que hace falta, ¿no? Una vez ya teníamos todos estos elementos, nos pusimos a diseñar y el resultado fue este. Esta es la tienda desde fuera, no hay producto, hicimos la foto de lo que es más la arquitectura, jugamos con baldosas de terracota que las apilábamos unas encima de otras, generando diferentes volúmenes que eran útiles para diferentes cosas, ¿no? Te puedes sentar, puedes exponer producto, puedes escalar para sentarte un poco más alto, tienes diferentes rincones, tienes este espacio con el metal, ¿no?, que contrasta muy bien con lo que es la terracota. Algo, pues eso, que queríamos reinterpretar para nosotros lo que es Marte, ¿no? Pero, bueno, aparte también este espacio tenía un café y a nuestra clienta le gustó tanto el concepto que lo que hizo fue tematizar también lo que eran las bebidas. Esto era montaña nevada, ya había diferentes cafés de diferentes temas, pero siempre relacionado con el paisaje. Realmente lo más bonito o la magia realmente ocurría aquí, que es la caja donde vas a pagar, ¿vale? Y cuando tú ibas con tu producto y ibas a comprar, pues ocurría esto. Bueno, pues te envasaban el producto al vacío. Esto no ocurría siempre, era si tú querías. Realmente esto le gustó mucho a la clienta y también fue muy interesante porque hicimos o conseguimos que la experiencia no se quedase solamente en el espacio, sino que una vez el cliente hace la compra, se lo lleva a casa. Una vez llega a casa, abre este plástico para coger su prenda, pues el aroma. Al final estás volviendo a estar en contacto con la marca sin quererlo, ¿no?, o sin pretenderlo. Y no hace falta que estés otra vez en el espacio, es que estás generando ese recuerdo otra vez, ¿no? La siguiente palabra que
bueno, que nos representa o nos define de alguna manera o que queremos conseguir en nuestros proyectos es emocionar. Intentamos emocionar. Emocionar también por lo mismo del juego, ¿no? El tema de intentar conseguir en el usuario final una emoción, algo que conecte en algo más profundo que no simplemente el estar en un espacio y ya está, ¿no? El proyecto que mejor encaja con esta palabra es un proyecto que hicimos en Minsk, en Bielorrusia, que es un proyecto que bueno, nos invitaron a hacer como diseñar una instalación efímera para la Semana del Diseño de Minsk y la temática era populismo. Bueno, claro, era un poco denso, ¿no? Y empezamos a pensar, bueno, ¿cómo entendemos el populismo? Pues para nosotros el populismo es, el populismo lo que intenta hacer es coger una idea muy compleja, simplificarla tanto que es entendible para cualquier persona, ¿vale? Entonces, lo que empezamos a hacer es investigar sobre la ciudad. Y la ciudad de Minsk, bueno, pues si alguien lo sabe, en la Segunda Guerra Mundial fue el 80% de la ciudad quedó devastada. El 80%, o sea, era una barbaridad. Yo no sé si alguien de vosotros ha estado en Polonia, ha hablado con alguien o Alemania, en estos países que han sufrido mucho la guerra. La guerra es un tema tabú, no les gusta hablar, es algo muy complejo. No vas a poder hablar bien con ellos sobre esta época, ¿no? Entonces, lo que quisimos hacer es coger este tema tan complejo, tan delicado, hacerlo sencillo para que se pudiese hablar de forma natural, ¿no? Entre las personas. Entonces, nos imaginamos este volumen perfecto como si fuese un edificio, ¿no? Y nos imaginamos que caían las bombas y lo que ocurría, pues a la inversa que en la guerra que ocurre la destrucción, aquí lo que le dábamos era función. Estas bombas habían generado aperturas que para nosotros eran entradas o miradores, diferentes aperturas para poder conectar el exterior con el interior, ¿no? Y además en el interior todos esos escombros que se habían generado eran gradas o escaleras, ¿vale? Una de las condiciones de este proyecto es que teníamos que ir a construirlo y mi compañero Jordi se fue en un principio para una semana a construirlo con voluntarios que ya debían haber empezado, pero cuando llegó pues creo que habían hecho esto más esto, igual dos módulos de los 12 que había que hacer, así que se quedó un mes entero en Minsk para construirlo con voluntarios. Este es un poco el proceso, veis un poco que era todo muy rudimentario, la gente no era profesional, era todo voluntarios de esa ciudad y de otras ciudades de alrededor. Esto es un poco el volumen, cuando se pintó y ya un poco en el sitio donde se emplazó y donde se hicieron las fotos. El resultado final fue este, que es una instalación, un memorial, ¿no? Un poco para la ciudad, en el que bueno, la gente puede entrar, puedes ver a través, también un poco parte del recuerdo, ¿no? Lo llamamos mist como nebulosa, como una neblina, como algo que está en el recuerdo y que no lo terminas de ver muy bien. Y la verdad que fue un proyecto muy interesante. También, sobre todo, al final, estos son los voluntarios que estuvieron ayudando a Jordi. Y lo más interesante, o por eso también que encaja muy bien con la palabra emocionar, es que uno de ellos, no sé muy bien quién era, porque yo no lo conocí, pero uno de ellos cuando terminó, cuando estaban aquí ya celebrando, ¿no? Que habían terminado, se acercó a Jordi y le dijo: oye Jordi, ¿pero esto qué es? O sea, ¿qué es esto? Y claro, Jordi se quedó flipando pero ¿nadie te ha explicado qué estás haciendo? Claro, no tenía ni idea, ellos iban y ayudaban y ya está. Y Jordi se lo explicó y el chico se puso a llorar. O sea, se emocionó tanto que se lo empezó a explicar a sus compañeros y fue como una manera bueno, que nadie sabía de qué iba y estaban ahí ayudando. Claro, este momento es como que te gratifica, ¿no? Y da igual el mes entero que has estado allí, que te has dado cuenta de que, ostras, cuando generas un concepto que parte de una historia que puede conectar con la sociedad, bueno, ocurren cosas, ¿no? Y son cosas bonitas y que a día de hoy esto sigue en pie y sigue en un espacio de eventos y la verdad que es muy interesante. La siguiente palabra que nos define es la última,
que vamos a decir hoy, porque no me quedaba más tiempo, es simplicidad. La simplicidad para nosotros es esencial, o forma parte un poco de nosotros, también viene un poco de ese more with less, de ese más con menos. Para nosotros intentamos siempre simplificar las cosas, hacer algo que sea muy sencillo, una idea muy compleja, hacerla sencilla, ¿no? Y el proyecto que mejor encaja con esta palabra es un proyecto que hicimos en Valencia, en un festival de arquitectura efímera que se llama Miradors de la Horta, que en castellano es Miradores de la Huerta, que lo que pretende es visibilizar de alguna manera la problemática que hay en este sector de la agricultura, en el que que no hay relevo generacional, ¿no? Que es muy complejo que exista que pueda perdurar en el tiempo, ¿no? Esta profesión si no se cuida y se le pone en valor. La Huerta de Valencia es así, o sea, es muy llana. Yo no sé si habéis estado, pero no hay montaña, es esto, es llano. Claro, cuando nos invitan a este festival, nos imaginábamos esto y pensábamos, vale, pues vamos a empezar a pensar ya en cómo vamos a hacer esta instalación aquí en el medio, se va a ver perfecto. El día que quedamos con los de la organización para ver el espacio, nos llevan aquí. Es el único sitio, y esto es verdad, que nos lo dijeron ellos, donde hay como 10 árboles, todo lo demás es huerta, todos los demás participantes tenían un campo vacío perfecto, facilísimo para hacer algo, y nosotros nos daban esto. Bueno, allá veis a Jordi, que está cagándose en todo, pensando qué cojones vamos a hacer aquí. Estábamos a punto de desistir, a punto de decirles, mira, es que no puedo hacer, o sea, no se me ocurre, hasta que de repente pensamos tenemos el concepto. Vamos a representar la opresión. La opresión como un sentimiento, ¿no? Cómo hacer visible lo invisible. Pensamos en la opresión porque, pensamos en el agricultor. Antes de empezar a diseñar esto o empezar con el proyecto, la organización te reúne con agricultores que te cuentan la problemática que hay, que viven, ¿no? Cómo se las apañan. Nos quedó bastante claro que este era uno de los sentimientos esenciales que sentían. Representamos al agricultor como una esfera. Y el agricultor se siente oprimido, por un lado, por estos gastos fijos, unos gastos fijos que no descienden, que siempre están ascendiendo, por el cambio climático, por las plagas, por las inundaciones. Y por el otro lado está el intermediario, que siempre intenta apretar para tener un precio más bajo. Así que lo que pensamos es, vale, vamos a coger el agricultor como una esfera impoluta blanca y la vamos a situar en medio de estos árboles. Esta esfera medía unos 5 metros de diámetro y estos árboles la oprimían, o sea, no la dejaban crecer. De hecho, si intentaba crecer, iba a explotar, que es lo que les pasa, ¿no? Un poco, es que al final se van a destruir, ¿no? No van a poder seguir con su trabajo. Intentamos representar este sentimiento de una manera visible, que además no solamente se veía desde fuera, sino que desde dentro, no sé si se ve muy bien, pero desde dentro se veían estos árboles que estaban oprimiendo y que no la dejaban crecer. Y se ve, la verdad es que el interior era un espacio muy mágico en el que ves lo que son las ramas, no escuchas muy bien, te desorientas muy fácil. Esto es un poco el proceso. Y un poco el efecto, ¿no?, que tenía la esfera con la luz en el interior, como desde dentro también era muy mágico con los árboles. Y a los agricultores, eso estuvo una semana, creo, les gustó mucho. O sea, el resultado o la crítica fue muy buena. Y ya teníamos las palabras, ¿vale? Esta era la última. Ya teníamos las palabras, realmente salieron más palabras, pero no os puedo explicar aquí porque no me da tiempo. Pero una vez ya teníamos este listado de palabras que nos definían, teníamos constante ignorancia, teníamos juego, comunicación, crear una buena historia, emocionar, tenemos simplicidad, arriesgar. Claro, arriesgar no lo habéis visto. Y amistad también estaba, ¿vale? No lo habéis visto porque no me da tiempo. Pero teníamos todo este listado de palabras y nos dimos cuenta que cuando intentas definir algo, también lo estás limitando. Es decir, todas estas palabras nos definen, pero también me están diciendo lo que no son, lo que no somos, ¿no? Y eso no nos gusta porque sabemos que cada proyecto que hacemos, en cada momento estamos evolucionando y vamos cambiando.
Al final nos damos cuenta de que la mejor manera de definirnos quizás no es con palabras, sino es más con imágenes. En definitiva, somos CLAP y un pequeño trocito de CLAP de lo que somos, de lo que hacemos y sobre todo de cómo lo hacemos es esto. A ver si se puede escuchar mejor. Sí.